Buenos días, hoy vamos a hablar de síndrome cerebeloso. Los objetivos de la clase son identificar los síntomas y signos del síndrome cerebeloso, aprender a realizar la exploración física o exploración neurológica de una persona con un síndrome cerebeloso y tratar de localizar las lesiones a partir de esos signos y síntomas que logramos identificar. El síndrome cerebeloso implica un conjunto de signos y síntomas que se producen por enfermedades que afectan al cerebelo. Puede presentarse solo o de manera aislada o bien asociado con otras enfermedades neurológicas o con otros síndromes. El cerebelo es la estructura del sistema nervioso central, es una estructura del sistema nervioso central que está ubicado en la fosa occipital, en la fosa posterior del cráneo. En la mayoría de las veces recibe información y órdenes desde el sistema nervioso central y los conecta con el aparato locomotor. Desde el punto de vista filogenético, podemos identificar tres partes. El arquicerebelo, que es la parte más antigua, está constituida por el nódulo, los flóculos, y está implicada en el control del equilibrio. El paleocerebelo, que está conformado por las estructuras que están por delante de la fisura primaria, que corresponden al lóbulo anterior, y se ocupa del control postural. Y el neocerebelo, que es una estructura muy evolucionada en el hombre, está constituida por parte del vermicerebeloso y gran parte de los hemisferios cerebelosos y está implicado en la coordinación motora voluntaria. ¿Por qué es importante conocer estas tres estructuras? Porque esta distinción se acompaña de una diferenciación semiológica entre los distintos trastornos cerebelosos, si observan la diapositiva. Anatómicamente, vamos a hacer un repaso rápido. El cerebelo tiene tres superficies, una superficie superior, si lo miramos externamente, ¿no? Una superficie superior, una superficie anterior y una superficie inferior. En la superficie superior vamos a poder apreciar el vermicerebeloso en la línea media y los hemisferios cerebelosos a los lados. Además, podemos ver el lóbulo anterior antes de la fisura primaria y por detrás el lóbulo posterior. En la superficie inferior podemos notar los pedúnculos cerebelosos superior, medio, inferior, que son estructuras anatómicas que van a conectar el cerebelo con otras partes del tronco. Además, vemos los flóculos, el nódulo y la parte inferior del vermicerebeloso, separado por la fisura paramediana de los hemisferios cerebelosos que están a los laterales. Internamente, el cerebelo, vamos a poder observar en este órgano los diferentes núcleos. Los núcleos fastigios o del techo que están relacionados con el arquicerebelo que mencionamos anteriormente, el núcleo globoso y emboliforme que están relacionados con el paleocerebelo y el núcleo dentado, que es este que estoy marcando, y está relacionado con funciones del neocerebelo. Desde el punto de vista funcional, el cerebelo se encarga de varias acciones, entre ellas la eumetría y isostenia. La eumetría es una propiedad que define la correcta medida que tiene un movimiento. La isostenia tiene que ver con la adecuada fuerza e intensidad que la persona aplica al movimiento para un fin determinado. La sinergia y diadococinesia, la sinergia implica la coordinación adecuada de grupos musculares agonistas y antagonistas que también permiten realizar un movimiento determinado, y la diadococinesia permite realizar, es una capacidad que nos permite realizar movimientos simultáneos de manera muy rápida y también depende de una adecuada coordinación muscular. El cerebelo también regula el tono muscular y contribuye al mantenimiento de la postura y del equilibrio. La conservación de todas las funciones que mencionamos recién va a depender de conexiones. Las conexiones pueden ser
diferentes, es decir, que llegan al cerebelo desde diferentes lugares, por ejemplo, conexiones espinocerebelosas, espino indica desde la médula, ¿sí? Al cerebelo, vestíbulo cerebelosa desde los núcleos vestibulares, frontopontocerebelosa desde la protuberancia del cerebelo, olivocerebelosas, retículocerebelosas, etc. Y también de conexiones diferentes, el cerebelo se conecta con muchas estructuras del sistema nervioso, por ejemplo, al tálamo, a la corteza, al núcleo rojo, a los núcleos de la formación reticular, a los núcleos vestibulares. Bueno, ¿cómo exploramos las funciones cerebelosas? El primer paso para la exploración es mirar. Observamos al paciente, lo observamos de pie, vemos cómo camina, vemos cómo se viste, cómo se desviste, vemos cómo se ata los cordones de los zapatos, ¿sí? Le pedimos que dibuje si es necesario, que escriba. Todas estas acciones pueden revelar, por ejemplo, temblor, falta de coordinación, torpeza, sobre todo torpeza motora, y estos constituyen motivos de consulta frecuentes de pacientes con síndromes cerebelosos. Después de que observamos bien al paciente, sí vamos a explorar movimientos de extremidades y también de tronco mediante maniobras o pruebas específicas. Bien, las principales manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso las vamos a dividir en 4 grupos. Los trastornos estáticos, que implican la astasia y desviaciones, el temblor de actitud, la hipotonía muscular. Trastornos cinéticos, que son los que aparecen con los movimientos activos. ¿Sí? Cuando una persona quiere realizar un movimiento, pueden aparecer, si tiene un síndrome cerebeloso, trastornos como la gran asinergia, pequeña sinergia, trastornos de la marcha, dismetría, ya sea hipermetría o hipometría, adiadococinesia, temblor cinético y reflejos pendulares. Otras alteraciones que podemos ver son las de los movimientos pasivos y nistagmo, disartria, dificultades para escribir y la prueba de desviación del índice de Barani alterada. Cada uno de estos conceptos los vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Los trastornos estáticos, vamos a empezar por los trastornos estáticos. La astasia y las desviaciones. La astasia implica que el paciente estando de pie tiene oscilaciones. Entonces, ¿qué hace? Va a tender a aumentar la base de sustentación para poder permanecer en una posición. Y las desviaciones, el paciente estando de pie se puede ir hacia adelante, o sea, puede propulsarse, retropulsarse cuando se va hacia atrás o cuando se va hacia los laterales, lateropulsiones. Es importante tener en cuenta que si el paciente estando de pie, si cierra los ojos puede oscilar, pero no cae. Y tengamos en cuenta que en el síndrome cerebeloso no existe el signo de Romberg, ¿sí? No hay signo de Romberg. ¿Por qué? Porque la ataxia cerebelosa no es compensable ópticamente. Bien, también siguiendo con los trastornos estáticos, podemos encontrar el temblor de actitud, o sea, el temblor en una determinada postura. ¿Cómo lo observo? Lo más práctico es hacer extender a la persona sus miembros superiores en actitud de juramento, como vemos acá. Y esa postura, esa actitud va a desencadenar en algunos pacientes con síndrome cerebeloso un temblor, es una oscilación, son oscilaciones rápidas de pequeña amplitud. Dentro de los trastornos estáticos también tenemos la hipotonía muscular, muy importante y casi siempre presente en los síndromes cerebelosos, ¿no? La hipotonía muscular, ¿cómo la ponemos de manifiesto? ¿Cómo la exploramos? A través de pruebas de pasividad de los miembros, fundamentalmente usamos la prueba de los miembros en los miembros superiores, que es la de Stewart-Holmes. También se puede hacer en miembros inferiores, ¿no? Pero la prueba de Stewart-Holmes es para miembros superiores. Vamos a concentrarnos en la imagen. Bien, ¿cómo se realiza esta prueba de Stewart-Holmes? Primero le pedimos al paciente que flexione el miembro superior. Y el explorador lo que va a hacer es tomar su antebrazo y va a hacer fuerza contraria a la fuerza que está haciendo el paciente. Al paciente le pedimos que haga fuerza para tocarse el hombro y el explorador va a hacer una fuerza contraria a la que está haciendo el paciente.
¿Qué pasa en un paciente con síndrome cerebeloso? Nos vamos a la imagen C. Lo que sucede es que cuando el explorador suelta de golpe, esa fuerza que está haciendo, suelta de golpe el antebrazo del paciente, el paciente por la hipotonía muscular no va a frenar el movimiento, sino que se va a chocar su mano con el hombro. Va a tocar con su mano, con su puño, su hombro. En una persona que no tiene ningún problema de hipotonía muscular, no sucede eso. El movimiento se detiene antes, no llega a tocar el hombro. Bien, otras pruebas de pasividad, también vamos a verla para miembros superiores, es la prueba de André Thomas, prueba de pasividad de André Thomas. Bien, en este caso, la persona va a estar en bipedestación, va a estar de pie, el médico también va a estar de pie, al lado, ligeramente por detrás del paciente, lo va a tomar de la cintura y va a imprimir movimientos de rotación alternados. Y lo que vamos a observar son sus miembros superiores, ¿sí? El paciente va a hacer oscilaciones con los miembros superiores. Generalmente cuando hay hipotonía, el brazo que está, o el miembro superior que está hipotónico o más hipotónico, va a hacer mayor cantidad de oscilaciones o más movimiento que el que no lo está. Pasamos a los trastornos cinéticos. Dentro de los trastornos cinéticos podemos tener la gran asinergia de Babinski y trastornos de la marcha, dentro de otros que vamos a analizar después. La gran asinergia también es cuando el paciente quiere iniciar la marcha o cuando quiere intentar la marcha. Extiende el muslo, o sea, eleva demasiado el pie. ¿Y qué es lo que sucede? Su tronco, como hay una sinergia de tronco, se va hacia atrás. El tronco se desplaza hacia atrás. Entonces, para poder dar el paso y para poder seguir la marcha, el paciente va a necesitar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, de una persona que lo traiga hacia adelante. Bien, esa es uno de los trastornos que ocurre también por dificultades en la coordinación de los músculos que intervienen en la marcha. Y otra de las alteraciones que vamos a tener, que ya vimos al inicio de la materia, son la marcha atáxica cerebelosa. Bien, la marcha atáxica cerebelosa, en las formas más graves, el paciente aumenta su base de sustentación y cuando intenta la marcha es muy inestable, se desplaza hacia un lado, hacia el otro, es decir, que el trayecto no es rectilíneo, los giros son giros inestables, ¿sí? Incluso también el paso que realiza el paciente es muy variable, la longitud del paso es muy variable. Una situación, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si le pedimos al paciente que cierre los ojos, los síntomas no cambian sustancialmente, como sí puede ocurrir en otras ataxias. Otro de los trastornos que podemos encontrar a nivel cinético es la pequeña asinergia. Tenemos diferentes pruebas. En la pequeña asinergia tenemos falta de contracción simultánea entre distintos grupos musculares que intervienen en un movimiento específico. Generalmente son movimientos más complejos. Entonces, vamos a poder evaluarla a través de distintas pruebas. Una de ellas es la prueba de flexión de tronco, como vemos acá, el paciente en decúbito supino. Vamos a pedirle que cruce sus brazos por delante del tórax y que intente levantarse. En el paciente cerebeloso, cuando intenta levantarse, se produce una flexión del miembro inferior en extensión, o sea, una flexión del muslo sobre la pelvis. También otra de las pruebas que vamos a utilizar es la prueba de flexión de la pierna. Le vamos a pedir al paciente que también está en el mismo decúbito que flexione o que se toque con el talón el glúteo, ¿sí? Normalmente una persona no eleva tanto el talón para tocarse el glúteo. Flexiona ligeramente la pierna y
sobre la línea horizontal puede llegar a tocar el glúteo. En cambio, en los pacientes con un síndrome cerebeloso hacen una hiperflexión del glúteo con una elevación amplia del talón y dejan caer el talón de manera brusca, la pierna de manera brusca, para con el talón poder tocar el glúteo. Otra de las pruebas es la prueba de inversión del tronco. El examinador se coloca por detrás del paciente y le pedimos que se incline hacia atrás, como ven en la imagen. Una persona normalmente, digamos, flexionaría sus miembros inferiores para poder mantener la postura. En el paciente con síndrome cerebeloso muchas veces esta flexión no existe y se puede caer. Esta flexión de los miembros inferiores. Bien. Una de las pruebas más utilizadas, sobre todo en el examen físico general, es la prueba para evaluar la dismetría. Tenemos diferentes maniobras, prueba índice-nariz, índice-índice para miembros superiores y prueba talón-rodilla para miembros inferiores. Bien, como vemos en la imagen, la prueba índice-índice consiste en que le pedimos al paciente que con su dedo índice de una mano toque nuestro índice y se va a hacer sucesivamente con una mano y con la otra. Y la prueba índice-nariz, le pedimos al paciente que extienda su miembro superior y que con su mano, ¿sí?, que con la punta de su dedo índice en realidad toque la punta de su nariz, que trate de hacer siempre el movimiento lo más exacto que pueda. Se hace de manera alternante, con una mano y con la otra, y primero se le pide que lo haga con los ojos abiertos y posteriormente se le solicita que lo haga con los ojos cerrados. Para evaluar los miembros inferiores utilizamos la prueba del talón rodilla. También el paciente va a estar en decúbito supino y le solicitamos que con el talón de una pierna toque la rodilla de la pierna contraria. En general, en el paciente con síndrome cerebeloso, por estas dificultades en la medición del movimiento, no va a tocarse la rodilla, generalmente puede tocar el muslo u otra parte de la pierna, ¿sí? Le va a costar realizar el movimiento con la exacta medida. También para sensibilizar la prueba, le podemos pedir al paciente que una vez que llega a tocarse la rodilla contraria con el talón, descienda por la cara anterior de la pierna hasta el tobillo. Esa es otra maniobra para sensibilizar la prueba del talón rodilla y demostrar a aquellos pacientes que tienen dismetrías que son un poco más sutiles. Las pruebas de dismetría de Andre Thomas. También podemos utilizar la prueba de prensión del vaso, en donde le solicitamos al paciente que tome con su mano un vaso y lo que hace es abrir más de lo necesario la mano. Lo mismo cuando lo tiene que soltar. Abre desmesuradamente su mano para soltar el vaso. La prueba de inversión de la mano, le solicitamos al paciente que coloque sus dos manos, que extienda sus miembros superiores y coloque sus dos manos en supinación y que rápidamente las invierta. Y lo que vamos a encontrar en el síndrome cerebeloso es que la mano del lado enfermo no se invierte con la misma rapidez que la otra. La prueba de la marcha gata, que muchas veces no la solicitamos, pero le pedimos al paciente que gatee y en el síndrome cerebeloso va a levantar más el miembro inferior o superior del lado que está afectado. La que más usamos es la inversión de la mano. La prueba de la raya horizontal de Babinski. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar en un papel cualquiera dos líneas verticales separadas por 10 centímetros y le vamos a pedir al paciente que las una con una línea horizontal. ¿Qué va a pasar? El paciente con síndrome cerebeloso se va a pasar de la raya vertical derecha, ¿sí? Como se ve, como se aprecia en la imagen. Generalmente un paciente que no lo tiene llega hasta la línea y para. Le tenemos que explicar también bien las instrucciones.
La diadococinesia, otra de las alteraciones que muy frecuentemente vamos a ver, sobre todo la vamos a poner de manifiesto en movimientos de pronación y supinación, es decir, que el paciente no puede ejecutar movimientos sucesivos en forma rápida. El paciente con síndrome cerebeloso tiene muchas dificultades para ejecutar estos movimientos, por ejemplo, de pronación y supinación con los miembros superiores. Fíjense cómo se realiza la maniobra. Le pedimos que realice el movimiento, incluso se lo podemos mostrar para que lo copie, sobre sus muslos, o bien le pedimos que lo haga sobre el antebrazo, sobre el dorso de la mano contraria. Fíjense cómo ocurre en este video. Se pide con una mano y luego se pide que lo haga con la otra. Fíjense, en esta paciente surgen algunas dificultades porque tiene un síndrome cerebeloso. Algunas dificultades que son sutiles, pero sí las tiene. Bien, el temblor cinético o otras de las alteraciones cinéticas que podemos objetivar en estos pacientes, cuando le pedimos que tome algún objeto, ya sea una lapicera que tengamos a mano, un vaso, cualquier objeto a mano en el escritorio, podemos objetivar que el paciente tiembla, tiene un temblor. Siempre se objetiva cuando el paciente realiza movimientos y en especial al final de los mismos o incluso a veces al inicio de los mismos. Bien, descomposición del movimiento o la braditeleocinesia, el paciente no puede realizar movimientos complejos que sean una suma de varios movimientos sencillos. Es decir, que lo que va a hacer es descomponerlo. Para ese movimiento complejo va a hacer todos los movimientos sencillos previos. Generalmente le pedimos al paciente que está acostado que levante uno de sus miembros superiores y que luego de levantar el miembro superior se toque la nariz, ¿sí? ¿Qué va a hacer un paciente normal? Flexiona el codo y se toca la nariz. Un paciente que tiene un síndrome cerebeloso y que descompone el movimiento, ¿sí? Sobre todo estos movimientos ligeramente complejos en realidad, lo que va a hacer es desde su brazo, su mano levantada, va a llevarlo hacia abajo, lo va a colocar de vuelta al costado del cuerpo y desde ahí va a subir nuevamente para tocarse, para flexionar el codo y tocarse la nariz. Reflejos pendulares es otra de las alteraciones que vamos a objetivar en un paciente con síndrome cerebeloso. Los reflejos pendulares, sobre todo los podemos ver cuando se toman los reflejos profundos. ¿Y qué va a suceder? Normalmente hay en el síndrome cerebeloso más oscilaciones de las que debería haber, justamente por la hipotonía muscular. Otros trastornos que podemos ver en estos pacientes son el nistagmus. El nistagmus son movimientos oculares involuntarios, en general son rápidos, pueden ser repetitivos, pueden ser en diferentes direcciones o siempre seguir una dirección, puede ser unilateral o bilateral, pueden ser verticales, como dije de la dirección, pueden ser horizontales, puede ser horizonte rotatorio, puede combinar varias direcciones. El nistagmo generalmente aparece cuando se lesionan estas vías que mencioné antes de conexión, que son las vestíbulo-cerebelosas. Y este trastorno lo podemos ver también cuando tenemos vértigos periféricos. También vamos a ver trastornos en la escritura. La escritura de un paciente con lesiones cerebelosas es más irregular, es angulosa y puede aumentar el tamaño de la letra. Alteraciones de la palabra, puede aparecer trastornos sobre todo en la articulación de la palabra disartria, puede aparecer una palabra escándida, más lenta, y las alteraciones en la prueba de desviación del índice de Barani,
El examinador se coloca sentado frente al paciente, ambos con los miembros superiores extendidos y en extensión también los segundos dedos, los dedos índices de cada una de las manos. Se le solicita al paciente que cierre los ojos y se evalúa la desviación, si se desvían sus índices al mantenerse en esta posición durante al menos 15 segundos. Generalmente en el paciente con síndrome cerebeloso podemos obtener también alguna desviación de los dedos índices o de algunos de los índices. ¿Qué son las causas de estos síndromes? Las causas son múltiples. Podemos tener tumores, podemos tener hemorragias o infartos cerebelosos, podemos tener abscesos y quistes, traumatismos, cerebelitis, también como parte de otro tipo de infecciones, por ejemplo, podemos tener síndromes paraneoplásicos, atrofias cerebelosas tardías, o bien podemos tener causas diferentes que están asociadas a manifestaciones piramidales o extrapiramidales. Respecto a los métodos complementarios, dependen de la sospecha clínica etiológica, dependen de justamente lo que yo haya encontrado clínicamente, en mi examen, ¿no? Podemos hacer generalmente pruebas de neuroimagen, si podemos recurrir a la resonancia, recurrimos a la resonancia de cerebro, con contraste o sin contraste. Si tenemos TAC disponible, recurrimos a la TAC con contraste, sin contraste. Cada una de ellas también tiene indicaciones específicas que van a depender de la sospecha diagnóstica que tengamos. Se pueden realizar pruebas de laboratorio que van desde un laboratorio de rutina hasta pedir en síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, algunos anticuerpos onconeuronales, o si sospecho un trastorno genético, podemos pedir pruebas genéticas y en algunos casos muy puntuales, sobre todo cuando sospechamos infecciones y si está indicada, se puede realizar la punción normal, de la punción lumbar, siempre y cuando esté indicada. Se tienen que cumplir con todos los criterios para poder realizarla. Bien, acá hacemos un stop. Esta es la consigna del presentismo que les pido que respondan en el foro o que lo conversen con los docentes, con sus respectivos docentes en el trabajo práctico. La primera consigna es que miremos esta imagen y tratemos de identificar qué prueba está realizando la examinadora y para qué se hace esta prueba. Y la consigna de presentismo número 2, les pido que vean estos videos y también me expliquen qué prueba se está realizando en este video y en este video y cuál es el objetivo de realizar estas evaluaciones. Bien. Lo discuten después con sus docentes o en el foro. Bien, como resúmenes o puntos importantes que nos tenemos que acordar. La ataxia es la manifestación clínica cardinal del síndrome cerebeloso. Un hemisíndrome cerebeloso, si es aislado, va a obedecer a lesiones homolaterales y un síndrome cerebeloso puede asociarse a lesiones piramidales o extrapiramidales. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias por su atención. Yo les dejo mi mail por cualquier duda.